Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Muy buenas tardes, calurosas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Este es Conversando en Positivo, Óscar Cáceres, vuestro servidor, y por supuesto con nuestra querida Cintia Ordóñez, como es habitual. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, gracias. Feliz de estar contigo acá en este espacio. Igualmente. Es un espacio, como tú sabes, de reflexión, es un espacio dedicado a nuestros amigos que miércoles tras miércoles a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche nos siguen escuchando. Y quienes se conectan desde el auto también. Sí, ¿no? claro. Uh-huh. Es un espacio de conexión, creo yo, súper poderoso, de compañía. Como decía un tremendo hombre de la radio hace muchos años, para los que están solos, ¿no? O se sienten solos. Por lo tanto, es un espacio de reflexión, es un espacio nuestro. Es nuestro espacio en donde nos encontramos fundamentalmente con nosotros mismos, con distintos temas, con distintas propuestas, con distintos invitados. Y bueno, hoy día tenemos un temazo, ¿eh? Sí, maravilloso. Tenemos maravilloso. un tema realmente muy poderoso, muy potente. Más allá de la venganza. Fíjate que hay un documental, Cintia, que lleva ese título, un documental que se ha estado difundiendo en Chile, bueno, ya está incluso en YouTube hoy día, un documental de inspiración humanista que se estrenó el domingo 2 de octubre en el marco del Día Internacional de la No Violencia. Esta cinta, este documental de origen alemán-español, fue dirigido por Álvaro Horus y Luz Jansen, y es un profundo análisis acerca del candente tema de la venganza que se cruza con aspectos personales, sociales e históricos. Una mirada a la historia de Occidente para encontrar el modo en que la venganza se institucionalizó y cómo pudo llegar a hacerse parte constitutiva de nuestra cultura, incluida el arte y la religión, por supuesto. ¿Has sentido venganza alguna vez, Cintia? Sí, y hoy día yo creo que este programa nos va a servir justamente para poder detectar esos mecanismos que están insertos en nosotros, en las instituciones, en nuestra conciencia. Y da pena decirlo, pero yo creo que sí he sentido muchas veces ese sentimiento, esa sensación de querer imprimir, ¿no? Que el otro le duela, la otra persona le duela lo que yo sentí también, ¿no? Es como parte del personaje guerrero eso, ¿no? Puede ser. Te hacen daño y tú sales a responder ese ataque en un círculo que parece no tener fin. Es una espiral descendente, lejos de ser virtuosa, muy viciosa, que lleva a la destrucción. Uh-huh. Ahora, el propósito del documental es justamente mostrarnos qué posibilidades hay más allá de la venganza, porque si bien la venganza es un fenómeno que todos lo hemos sentido, todos lo hemos vivido, pero ¿qué hay más allá? ¿Cuál es la otra posibilidad? Uh-huh. Yo creo que por eso estamos hoy día aquí en este programa, en Conversando en Positivo, hablando de esto. Así es, y con dos tremendos invitados. Fíjate que nuestros invitados pertenecen a un movimiento que en mi época era bien disruptivo. Yo tuve muchos amigos que estaban cercanos a ese movimiento. Yo la verdad es que nunca logré entender exactamente cuál era la propuesta, pero porque no estuve nunca cerca de ellos. Pero nuestros invitados de hoy, Rodrigo Valenzuela y Elena Córdoba, pertenecen a un movimiento que se llama el siloísmo, que gira en torno a la propuesta de Silo. Uh-huh. Silo fue un personaje argentino, un escritor argentino. Mario Rodríguez, ¿no? Cobos. Así es. Que tuvo una propuesta, un filósofo, que tuvo una propuesta bien interesante,
Y bueno... Pero que tornaba todo en curar el sufrimiento, ¿no? Esa era, digamos, la premisa. Esa era como la premisa. Así que nuestros amigos desde ese espacio, los que están hoy día con nosotros en la radio, van a conversar con nosotros y con ustedes, amigos auditores, respecto de este tema que tanto nos duele, que tanto nos hace sufrir y que tanto nos corroe internamente, como es la venganza. Le damos la bienvenida a Eliana Córdoba. Hola. Bienvenida, Eliana. Muchas y gracias. Rodrigo Valenzuela. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Un placer. Rodrigo ha estado encargado de la difusión en Chile de este documental, ¿cierto, Rodrigo? Sí, junto a un equipo de personas, la mayoría de los cuales participamos en el documental con nuestros testimonios. Ya. Nos dimos a la tarea de difundir el documental, de organizar la presentación que se hizo el 2 de octubre, que fue simultánea a lo que se hizo en Berlín, porque se estrenó también en Berlín ese día en el marco de un evento que es un congreso internacional donde se habla sobre diversas temáticas y ahí se estrenó este documental. Correcto. Recordemos que esta cinta es de origen alemán-español. Exactamente. Y esa es la razón por la cual se estrenó en Berlín, simultáneamente en Santiago de Chile. Sí. ¿Cómo estuvo la respuesta de la gente? Bueno, por lo que sabemos estuvo muy bien. Nosotros estuvimos acá y estaba repleto el cine. También se había estrenado el día anterior en Huancayo, en Perú. También había habido mucha gente. Y bueno, ha habido muchas funciones en distintas partes del mundo. En Bolivia, bueno, tengo un dato de que en Bolivia se hizo recién otra con alrededor de 450 personas. Y se están generando iniciativas a partir de este documental, que era justamente la idea, ¿no? Poder tomar el documental y que los interesados fueran encargándose de difundirlo a través de sus propios medios, digamos, que es lo que hicimos nosotros. Hoy día está incluso en YouTube, la gente está que en nos YouTube, escucha, por supuesto. Pueden Encontrarlo, colocan Más allá de la venganza y lo van a encontrar completito. ¿Y qué le pasa a la gente cuando ustedes están descarnadamente en este documental? Porque nosotros lo veíamos con Cintia. Muestran este fenómeno humano y que de alguna forma nos refleja, porque cuando uno mira el documental se ve reflejado, porque es de humanos sentir venganza, ¿no? Recuerdo a mi abuelo que siempre me decía, cuando tengas un enemigo solo tienes que sentarte en la puerta de tu casa a ver pasar su cadáver, y eso refleja un poco esta transmisión cultural de este aprendizaje individual y colectivo, que es la venganza. ¿Qué le pasa a la gente cuando mira esto? La Eli quería comentar. La verdad, yo he visto que el documental logra su función en el sentido que nosotros pensamos esto para que la gente vaya reconociendo su propia venganza, su propio deseo de venganza. Y lo que hemos visto es que la gente sale bastante conmocionada, se le mueven cosas adentro, se conecta, digamos, con su propio dolor, con su propio deseo de venganza. Correcto. Y va haciendo como el recorrido, como tú lo mencionaste, con uno, me refiero con los testimonios que se van dando. Entonces, sí, se te va moviendo las emociones y te va en alguna forma identificando, y eso creo que te va proponiendo qué hacer, por tanto. Eso hemos visto que va pasando con la gente. Y también le va pasando a uno, que se va viendo por segunda, por tercera o por una décima vez, te va también dando una vuelta nueva, digamos, a este mecanismo, porque es un mecanismo que tenemos tan arraigado, tan profundamente adentro de nosotros, que no nos vamos dando cuenta. Entonces, en alguna forma el documental, por eso te decía, te va poniendo en situación. Entonces, y para nuestros auditores, Eliana, ¿cuáles son estos mecanismos o estas sutilezas que ustedes nos pueden compartir? Porque si bien esto es parte del ser humano, sentir la venganza, también a veces podemos ser muy muy ciegos y decir, no, yo no me quiero vengar de nadie, o sea, yo nunca he sentido venganza y bueno, y son los extremos, pero
¿cómo nos podemos dar cuenta que efectivamente tenemos esa venganza o ese estado vivo en nosotros? Dale. Bueno, no, yo quería comentar, hacer una aclaración de que el tema de la venganza sí y no es del ser humano, porque también nosotros en esta búsqueda, bueno, de hecho el documental indaga en la cultura occidental, ¿no es cierto? Muy importante. En otras culturas el tema de la venganza no es la respuesta exclusiva, digamos. En África, por ejemplo, está el tema del Ubuntu como una regla ética importantísima. Por lo tanto, para ellos muchas veces es muy complicado transgredir esa regla. De hecho, ellos ellos lograron, por ejemplo, en Sudáfrica, realizar un proceso de verdadera reconciliación, justamente porque tienen ese elemento en su digamos, en la base. No es que no haya venganza en esos países, sí la hay, pero también hay otros elementos que le dan otras posibilidades a esa cultura. En el caso nuestro, el tema de la venganza es casi exclusivamente la respuesta que tenemos. No tenemos lo del Ubuntu, no nacimos con eso. Entonces, ¿podrías explicar un poquitito qué significa eso? El Ubuntu, Ubuntu. Tiene varios significados, pero tiene que ver como que yo soy porque tú eres, o yo soy porque nosotros somos. Entonces hay una conciencia de que no es que soy yo el individuo aislado, no. Yo estoy con otros y dependo de otros. Por lo tanto, lo que sufren esos otros lo sufro yo también. O lo que sufro yo lo sufren esos otros. Lo bien que le va a los otros me va a mí. Entonces es una concepción bien interesante. Y habría que estudiar otras culturas también, qué otro tipo de elementos esenciales tienen y qué otras respuestas. Nosotros no decimos que en las otras culturas no lo haya, pero sí el tema de la venganza está, pues, decirlo de alguna forma, matizado con otros elementos más. En cambio, en la nuestra, lamentablemente, parece que nacimos con el tema del código de Hammurabi y de ahí no hemos salido, digamos. Entonces, pero yendo más a la respuesta, tu pregunta tenía que ver con cómo nos damos cuenta de estos mecanismos, estas sutilezas en lo cotidiano. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? Yo creo que uno puede, yendo de lo simple, uno puede darse cuenta de cuando uno se siente agredido por una persona, que puede ser una persona muy, muy cercana como la pareja de uno. Te levantas y qué sé yo, por algún motivo no te preparó el desayuno y tú te quedaste con la bala pasada con eso. Y te quedaste el resto del día o por algunas horas pensando en qué ibas a hacer para hacerle sentir esa falta que el otro había cometido hacia ti. Esas son cosas muy simples, te estoy diciendo, ¿no? Esto es muy, muy básico. Y de ahí puedes escalar a distintas situaciones, ¿no? La respuesta va a ser, o el ansia de venganza va a ser mayor dependiendo del tipo de dolor que tú hayas sentido, ¿no? Y así vemos que, o sea, no es raro pensar que todo lo que nos toca vivir de guerras a nivel mundial tiene mucho que ver con eso, digamos. Y no solamente guerras, sino que otro tipo de situaciones de carencia, ¿no? El hambre, por una parte, porque sabemos que hoy existen las condiciones para que se supere el hambre en todo el mundo y sin embargo eso no se ha hecho. ¿Por qué? Habría que indagar a lo mejor si algo de ese mismo mecanismo está funcionando ahí también. Pero viéndolo en simple, así, para que una persona común en su cotidianidad lo pueda observar, eso, ese es el mecanismo, muy simple, no es más que eso. Y la idea es que uno pueda darse cuenta de cómo funciona uno y que pueda revertir eso o dar otra respuesta. Claro, una forma que uno puede ir reconociendo, como te mencionaba delante, uno sufre y uno reconoce que sufre, eso es algo evidente para uno. Y uno siempre anda buscando ese sufrimiento, lo focaliza en un culpable. Cuando tú ya haces eso, inmediatamente identificas un culpable,
ahí el mecanismo se dispara. Por tanto, el otro tiene que pagar por lo que hizo. Entonces, uno puede ir reconociendo ese discurso que uno va dando y que uno va amplificando, digamos, en el día, o sea, algo más importante en el transcurso de los días. Claro, ¿cuántas veces vamos sintiendo eso de apuntar a un otro? Te vas recordando, claro. Qué interesante. Porque fíjate que hay un juego que es bien dañino, que es que el que se venga puede generar miedo en aquel que percibe que puede ser objeto de la venganza. Por lo tanto, hay un juego de la venganza y el miedo que es muy tenebroso. Y a la vez, Oscar, es muy interesante porque algo que, o sea, va en una escalada sin fin. Sí, claro. Porque, de hecho, también el mecanismo se dispara por el propio temor. Por supuesto. Entonces, como tú lo mencionas, el otro, tú haces algo hacia el otro y el otro también registra temor. Por tanto, él también va a experimentar que tiene que hacer algo contra ti. Y por tanto es algo que... Claro, es una espiral que nunca termina. ¿Contra ti o contra otro? Contra ti, contra otro, contra muchos, contra una sociedad. Me acordaba de algunos paradigmas que tenemos en el ámbito religioso en Occidente con respecto a la venganza divina, frente al pecado. Exacto. Al pecado de los seres humanos, y por lo tanto, como pecamos, tenemos la expectativa de que podemos ser objeto de la venganza, y una venganza implacable, que es la venganza de Dios. Y es por eso que transitamos por la vida con un miedo inconcebible al desastre y a lo peor, y al sufrimiento, y a lo peor que nos puede pasar como seres humanos en este mundo. Y por tanto perdemos libertad. Y es una cuestión interesante, porque, a ver, la venganza es algo que ocurre en un ser humano que sufre. Exacto. Por lo tanto, es un estado de resentimiento, es un estado de rabia, es rabia que al proyectarla en el otro yo tengo la sensación de que hago un equilibrio. Exactamente, sí. Con el otro. Con eso que hago hacia el otro uno cree que está equilibrando el daño que se le provocó a uno. Pero lo que hace solamente es aumentar la espiral de daño. Exactamente. ¿Quién me puede comentar de eso? Bueno, sí, es decir, uno hace un cálculo, un pésimo cálculo, digamos. Uno cree que dañando al otro uno va a obtener algo. Y la verdad es que no pasa necesariamente eso, porque si yo le hago daño a ese otro en forma equivalente a lo que él me hizo a mí, o peor, lo más probable es que yo no quede bien con eso. No quede, porque ¿quién está bien cuando le hace daño a otro? ¿Quién está bien? Y además generas miedo por la represalia que el otro pueda generar a propósito de tu venganza. Además. O sea, a la rabia y al resentimiento le sumas el miedo. Exactamente. Y tienes una mezcla maravillosa. Exactamente. Destructiva, qué terrible. Sí. Claro. Muy bien. Pero te puede dar una satisfacción momentánea, pero es falsa. Es falsa, sí. Sí, no termina de cerrar eso. O sea, ustedes plantean que la dulce venganza no existe. No existe la dulce venganza. Y además yo incorporaría que el tema es que tú no dejas de sufrir, digamos. ¿Entiendes? Exactamente. Claro, realmente no produce en ti ese equilibrio que uno espera, que uno busca. Exactamente. Ahora, el propósito de esta reflexión de ustedes a través de este documental, que obviamente de alguna forma los representa, a través de este movimiento siloísta, el propósito yo me imagino que tiene que ver con poder sanar de alguna forma esta rabia, este resentimiento. Sí. ¿Cómo se aproximan a ese proceso? ¿A la sanación? Ir suavemente mirando todos los elementos que ocurrieron en ese hecho que uno tiene, digamos, grabado en su cabeza, que puede ser un gran hecho o pequeños hechos del día, como dice Rodrigo. Ir ampliando la mirada, como decimos nosotros, ir agregando elementos que uno de repente no vio. Correcto. Vámonos a los hechos relevantes de la vida de uno, porque en realidad los hechos cotidianos, no son me imagino yo que son fácilmente sanables, entre comillas. Sí, claro, sí, a veces no tiene ni una importancia. Pero hay hechos relevantes, por ejemplo, tu testimonio en el documental, el mismo tuyo, el testimonio del señor Lira, que comentábamos fuera de micrófono. Son testimonios que pueden marcar una vida completa, y de hecho lo hacen. ¿Cómo sales de eso?
¿Cómo sales? Bueno, en mi caso sí, efectivamente me marcó la vida entera. Hoy día no podría decir para mal, porque de fondo ya uno ha ido superando muchas cosas, pero de alguna forma igual te la marca. Yo diría que lo más importante es, perdona la redundancia, pero reconocer que uno sufre. Ese es el primer paso, ¿verdad? Es el primer paso. Okay. Reconocer que sufres. ¿Te costó reconocer a ti que tú sufrías? Yo creo que el reconocer que sufres y que no hagas lo que hagas con el otro, en otras palabras, el intento de vengarse hacia el otro o el esperar que el otro repare, te vas dando cuenta que no cambia nada en cuanto a tu sufrimiento. Y ahí, claro, tú... Eliana, nuestros auditores deben estar súper metidos. Saber cuál fue tu experiencia. Pasó? Sería bueno que nos puedas contar, tal vez chiquitito. Yo, claro, en cortito, yo sufrí un abuso sexual cuando niña. ¿De parte de quién? De mi padre. De mi padre por bastantes años. Y eso, me costó mucho salir. Yo diría que un par de añitos recién podría decirte que puedo hablar del tema tranquilamente. Hoy día, ¿qué te pasa cuando hablas de eso? Yo creo que todavía me pasan cosas, la guatita todavía me pica, me pasan cosas, me mueve todo, digamos. Pero durante mucho tiempo tuviste ese impulso de vengarte. Sí, o sea, yo experimenté claramente el odio hacia el otro. ¿Tu papá está vivo? No. Ya. No está vivo. Falleció hace bastante tiempo. Ya. 20 años ya, van a ser 20 años. Se fue de esta vida sin que tú pudieras reconciliarte. Efectivamente. Pero fíjate que lo curioso es que él en algún momento de su vida, él hizo ese acto de reparación. Él fue y, bueno, me llamó, digamos, y me pidió perdón directamente. Y en mí no cambió nada. Es más, yo ese mismo día creo que lo odié más, porque sentía que cómo me podía estar pidiendo perdón, digamos, si sentía que era algo que era imperdonable. Entonces, desde ahí lo digo. Pero lo más importante es que me di cuenta que no cambió nada en mí. Me pidió perdón, que lo había estado esperando 10 años, y seguía siendo la misma, seguía sufriendo igual, igual quería seguirme vengando de él, igual lo seguía odiando, igual no había cambiado nada en realidad. Pero ese día la verdad igual tuvo una importancia muy grande para mí, muy grande. ¿Cuándo te pidió perdón? Cuando me di cuenta que no cambiaba nada. Ok. En realidad ese hecho yeah, fue el que en mí me hizo tomar la vida en mis manos, porque me di cuenta que no tenía que ver con él. Wow, eso es potente. Sí. Porque en realidad el otro te puede hacer cualquier cosa, pero eres tú la que sufres. Entonces, claro, es como que está en tus manos entonces decidir si te sigues quedando con ese sufrimiento o soltarlo, ¿no? No vas a dejar de sufrir por algo que haga el otro. Y uno está esperando eso en realidad. Siempre cuando el otro te mira feo, como tú decís, te hace cualquier cosita, uno espera que el otro haga un acto de reparación. Y cuando es algo grande, uno espera que el acto de reparación sea grande. Pero ese acto de reparación puede suceder o puede no suceder, pero no hay nada que cambie en ti. Y ahí tomaste una decisión. Y ahí tomé una decisión. Después de este corte comercial, vamos a ver qué decisión tomaste. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Org Chile es representante en el país de World Org, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Org Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orgchile.org. Org Chile, educar para la vida. Por más de 20 años, Óscar Cáceres y Asociados ha desarrollado y puesto en práctica metodologías de excelencia en diversas organizaciones en Chile y el extranjero. Con un potente equipo de profesionales, certeros sistemas de medición y un modelo propio, ha logrado elevar estándares en los procesos productivos de sus clientes. Los equipos World Class se componen de personas World Class. Para mayor información ingresa a www.oscarcaceres.com. Óscar Cáceres y Asociados, transformando personas y organizaciones. Arte, cultura y tradiciones del Perú. El Huascarán conjuga no solo la magia y la belleza que evoca el nombre del gran nevado andino, sino que es expresión viva de la cultura gastronómica peruana. Los invitamos a conocer nuestros locales situados en Manuel Montt 2197 y en General Bustamante 997 en la comuna de Ñuñoa y en Valenzuela Castillo 1269, Providencia. No se pierda de disfrutar la mágica grandeza del auténtico sabor peruano. Huascarán Restaurant. Visítenos en www.huascarán.cl. Radio Universidad de Chile presenta Los libros de la radio que piensa, un interesante catálogo de más de 70 títulos de crónica, investigación periodística, entrevistas, ficción y un completo diccionario científico con importantes descuentos. Adquiéralos en Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile para que nos escuche en silencio. Muy bien, y estamos de vuelta con nuestros amigos Rodrigo y Eliana. Estamos conversando respecto de este documental que lleva por título Más allá de la venganza. Estábamos antes de los comerciales conversando con Eliana y ella nos decía que a propósito de esa experiencia, una experiencia que no es ajena a lo que pasa hoy día en nuestra cultura. Hay muchísima gente que es víctima de abuso sexual, aunque a veces ni siquiera lo sepan, ni siquiera están los registros emocionales en sus cuerpitos de nosotros los niños crecidos, y a veces no sabemos el abuso del que fuimos víctimas. Pero en tu caso sí fuiste consciente, sufriste, tu padre llega y te pide perdón, y tú te das cuenta ahí en un hecho importante para tu vida de que no te pasó. Que en mí no cambió nada. No cambió nada. Nada con respecto a esa reparación que uno busca. Exactamente. Claro, que es lo importante. Digamos. Por lo tanto hiciste algo. ¿Y qué hiciste? ¿Cuál fue tu ruta? ¿Qué pasó? Yo comprendí que era mi tema, digamos. Entonces tenía que decidir. Ya había perdido buenos años en realidad. Había perdido bastantes años en eso, quiero decir. Esperando esa reparación. Me di cuenta que esa reparación tenía que partir por mí. O sea, yo quería dejar de sufrir. En realidad la pasaba mal. Por tanto, esa es la decisión. ¿Quieres dejar de sufrir o quieres seguir así? Y yo, bueno, dije claramente sí. No quiero seguir así. Entonces empecé a tomar materiales. Yo ya era siloísta desde hace un par de años ya. Y empecé a hacer taller que existía, material que leía, y hacía las propuestas que te sugieren. Vas haciendo trabajo personal, en otras palabras, vas haciendo trabajo interno. Pero y vas mirando, perdón, dale. ¿No? Sí, no, que tú participaste además de un taller que se hizo acá en ese momento. Ese taller fue bastante importante, el taller, digamos, de la reconciliación y la venganza, que lo dio Luz Hanen, que fue el productor de la película. Y claro, ese fue un taller bastante importante, pero el tema ya en mí venía desde hace bastante rato. En realidad nosotros nos hemos dedicado la vida a estudiar estos temas, digamos, de la venganza y cómo salir de ahí, cómo reconciliar. Porque como tú mencionaste, en mi caso, claro, era algo bastante fuerte, entonces
era tanto el sufrimiento que experimentaba que necesariamente la vida me empujaba a hacer algo, a salir de ahí. Entonces, sí, ese taller que tú mencionas efectivamente te ordena, pero cada cosita te va ordenando. Por supuesto. Es algo más en el camino, otro recurso más, ¿no? Exacto. Que vas encontrando para poder salir de ahí y como tú bien dices, si quien está sintiendo esto soy yo, entonces la reconciliación tiene que ser conmigo mismo, no necesariamente con el otro. Y efectivamente es conmigo misma. Eso nos recuerda una vieja cita que la he escuchado más de una oportunidad acá en este programa, que es: no son las cosas que me pasan las que me afectan, sino que es cómo yo respondo a lo que me pasa. Exacto. Bien. Muy buena cita. Claro. Bueno, y Rodrigo también tuvo su historia. ¿Tú nos podrías contar, Rodrigo, también? Sí, bueno, mi papá se suicidó cuando yo tenía 20 años. Ahora tengo 45. Y durante los primeros 6 años me dediqué a... Bueno, tenía mucha rabia y mucho... Y esa rabia imaginariamente la lanzaba hacia él, digamos. Después de eso traté de comprender de las circunstancias de mi familia, de dónde venía mi papá, etcétera, etcétera, etcétera. Por varios años estuve en ese tema. Y después, el año 2010, cuando yo ya creía que esto estaba más o menos solucionado, porque uno como que, pese a que lo estudia, y dice, bueno, ya tengo más o menos comprendidas ciertas cosas y en la cabeza de uno está ubicado más o menos todo bien. El año 2010 pasa que se suicida un amigo y ahí me quedó la escoba, porque ahí me di cuenta de que no estaba solucionado el tema de mi papá. Y pasé una angustia muy grande a partir de ese suicidio de ese amigo. Pero justamente 5 días después de ese suicidio, yo tenía digamos, no era un amigo tan cercano, pero vamos a ver, entonces, pero sí era alguien querido, digo. Y justo 5 días después yo tenía un retiro en Punta de Vaca, en la cordillera, con algunos amigos, y justamente ahí, en medio de la angustia que yo sentía, se me dio la oportunidad de trabajar este tema con mi papá, porque justo coincidió que había un amigo ahí que conocía también la historia de mi papá a través de mi hermano, a través mío, y él, haciéndome ciertas preguntas, logró primero que nada que yo pudiera hacer una catarsis, sacar esa angustia, y después yo creo que ahí sucedió algo fundamental, que es en todo esto, que es poder ver la situación de forma más amplia, porque cuando uno está resentido, uno enfoca sobre el aspecto negativo de la otra persona. El otro es eso, ¿no? Entonces la idea es que uno pueda ampliar la mirada y ver que esa persona no solamente es el que me hizo daño, también es un ser humano, también es una persona que probablemente tiene hijos, tiene familia, tiene aspiraciones, ha tenido éxitos, ha tenido fracasos, ¿no? Y tiene seguramente buenas aspiraciones. Entonces a mí me sucedió eso con mi papá. En esa conversa con ese amigo yo logré ver que mi papá no solamente era la persona que suicidó, un pobre hombre que no tenía más alternativa, sino que además era un buscador. Mi papá era músico, le gustaba la música, componía, escribía cosas, y logré ir viendo que, chuta, mi papá era eso también, y mira las cosas que escribía. Después llegué a Santiago y encontré una cinta donde encontré cosas que él cantaba y cosas que estaba haciendo, y unas letras así que yo decía, pero esta persona no era un pobre hombre solamente, era un buscador también, ¿no? Entonces era una buena persona. Entonces a mí me cambió ahí enormemente la visión que tenía dentro mío, porque coincido plenamente con lo que dice él y con lo que dices tú, Oscar. Es que el tema es uno es el que sufre, y es dentro de uno donde está eso. Y entonces ese padre que estaba ahí dentro mío, que estaba en lo oscuro de mí, salió a la luz, porque logré verlo más ampliamente, digamos. Logré ver que no solamente era ese pobre hombre, sino que era un hombre que tenía muchas virtudes también.
Y de ahí salió, y por supuesto que eso a mí me provocó una alegría inmensa, porque, pucha, imagínate lo que es lo que vivir con la sensación de que tu padre es un pobre hombre, todos los días de tu vida. No, o sea, y de repente al día siguiente tu padre era esto. Sí, también sufrió, pero sí, también era un luchador, también buscaba, también tenía buenas aspiraciones. ¿Pero qué fue lo que te generó esa rabia a propósito del suicidio de tu papá? ¿Que te dejara solo? ¿Qué pasó? Sí, por supuesto. O sea, mi padre se muere y es esencialmente que me deja solo. ¿Y tu mamá estaba presente en tu espacio de vida? ¿O? Sí, mi mamá estaba, pero mis papás estaban separados. Mi papá tenía a su mujer y yo tenía relación tanto con mi papá y con mi mamá, pero entre ellos no había mucha relación. Y fue eso, sentirme abandonado. O sea, ¿y cómo se manifiesta el deseo de venganza? ¿Y contra quién? Porque tu papá estaba muerto. Como te decía yo, el recurso que encontraba era hablarle a él. Yo me encerraba en mi pieza y yo gritaba, lloraba, trataba de evocarlo y decirle, oye, mira lo que hiciste, y bueno, no te voy a decir qué otras palabras le decía, pero le decía de todo y con mucha rabia, por un tiempo, así fue. Ahora, en el documental hay una serie de testimonios que son ya que tienen que ver, por ejemplo, con todo el drama del pueblo judío en la Alemania nazi. Así es. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se maneja el tema en un país como el nuestro, en donde todavía no podemos, se habla mucho de reconciliación, sí, pero todavía no podemos llegar a la verdadera reconciliación, porque yo siento de que todavía hay resentimiento? ¿Qué opinan ustedes? Sí, pero fíjate, no, vale. Es que yo creo que uno de los elementos para poder reconciliarse es saber la verdad. Y efectivamente acá todavía no se sabe toda la verdad. Y es totalmente entendible que haya gente resentida con ese tema. Yo lo entiendo. Mientras no se sepa dónde están esos detenidos desaparecidos, mientras no se sepa todo, pero todo es todo, no vamos a poder reconciliarnos, digamos. Para mí un paso... pero tiene que haber un momento en que, esto lo digo desde mi más humilde opinión, tiene que haber un momento en que haya una decisión, porque como tú decías, el sufrimiento no es de los que torturaron, aunque probablemente también estén sufriendo, pero el sufrimiento lo llevan las personas que fueron Yo creo que efectivamente tiene que suceder algo que tiene que ver con visibilizar que el sufrimiento es de uno. No, claro, hay algo que hace el otro. En este caso hay algo bastante importante que no se puede negar, digamos. Pero mientras tú no reconozcas que tú sufres, es imposible avanzar. Tiene que ver con visibilizar. Ese es un primer paso. Un primer paso, claro. Visibilizar que aquí tú eres el personaje. De que lo que me está pasando a mí, independientemente del otro. O sea, es como sacar al culpable un poquito del lado, que no es fácil, ¿eh? Porque de fondo en la venganza, o sea, en el resentimiento, uno está centrándose en eso, en que el otro me provocó un daño. Claro, y ese no es el camino, porque es un camino sin salida. O sea, no vas a encontrar salida ahí, porque por más de que tú de alguna manera generes un sufrimiento en el otro, hemos visto, de acuerdo a las investigaciones que ustedes han hecho, al documental, a sus experiencias, que uno no se siente resarcido, o sea, sigue sintiendo ese es más, muchas veces el otro ni se entera que te hizo un daño. Exacto. Entonces, si al final lo estoy sintiendo yo tengo que encontrar como otra puerta, claro, una ventana, algo por donde salir, y la ventana, estoy entendiendo yo, es esa, que efectivamente como yo soy el sintiente, exacto, entonces yo me tengo que hacer cargo. Exacto. Te haces cargo de reparar, de tu vida, de qué quieres tú, digamos. Por eso, de soltar, claro, sueltas al otro. O sea, que quieres, de fondo quieres decir, mi sufrimiento es mío, entonces tengo que ver qué hago con mi vida. Y sacar la mirada de que el otro tiene que
sufrir lo que, ¿me entiendes? Hay una cosa que tiene que volver la mirada hacia... Habría que tratar de entender la ventaja que tiene la reconciliación, en el sentido de las posibilidades que te da la vida, es decir, es decir, uno cuando está resentido, lo que está haciendo es una porción de energía de uno está enfocada en eso. Y cuando uno se reconcilia, esa energía se libera, por lo tanto esa energía queda libre para hacer otras cosas, digamos, ¿no? Para dejar de sufrir por eso y queda libre para, claro, por ejemplo, hacer otras cosas en la vida. En mi caso, sufrí, yo podría decir, me perdí, no sé, 30 años, ¿me entiendes? ¿No? Tú no te das cuenta y estás ahí tan obsesionado por el daño que te hicieron y por la reparación que uno está esperando del otro, que se pierde la vida. Claro, y tu energía está puesta ahí, claro, dispuesta exacto. para eso, que no te está dando ningún beneficio de paz, de bienestar, de salud mental. Te pierdes la vida. Entonces, la vida. Es muy importante lo que estás diciendo, Rodrigo, porque de fondo hay un beneficio ya bastante grande en eso de la energía que tengo puesta ahí en el otro, la recupero y... Claro, porque imagínate que además puede ser que estés metido en más de un tema, más de un, ¿no? Claro. más de una necesidad de venganza, claro. Sí. Eso con te varias consume personas, tremendamente. Y es que ahí estamos, el ser humano ahí está consumido absolutamente la venganza permanentemente. Venganza y perdón, hay relación, ¿verdad? Venganza y perdón, venganza y no sé, culpa. Yo diría que el perdón está como más asociado a la reconciliación. Claro. Estamos conversando con Eliana Córdoba y con Rodrigo Valenzuela respecto al documental Más allá de la venganza, un tema apasionante y que, claro, a lo largo de la historia hemos entendido que la violencia es igual a supervivencia, ¿no? Entonces yo tengo que ser violento para sobrevivir yo, ¿no? A propósito de lo que algo me hace algo alguien, ¿no? Exactamente. Es que ahí es donde está que lo que está en la base de la venganza, de todo este mecanismo, es el temor. Entonces tenemos que buscar cómo desmantelar el temor, porque efectivamente el temor produce violencia y ahí está toda la cadena. Y el daño que se le hace a uno no queda en uno. Si quedara en uno podría pasar, ¿me entiendes? Pero desgraciadamente uno lo va llevando a otros. Claro, pensemos en toda esa gente que tiene sed de venganza y tienen hijos, por ejemplo. Cómo transmiten a sus hijos este virus, ¿no? Sí, exactamente. Este virus de odio que bueno, y se transmite de generación en generación. Por eso que se ha cristalizado en nuestra cultura como un dato. O sea, los seres humanos pareciera ser que somos vengativos. Se cree, de hecho, que somos. Se cree que somos. Que somos violentos. Se cree que somos violentos. Son creencias muy antiguas. Yo no. De hecho, hay algunos estudios que se hacen ahora en que no hay certeza de que el ser humano hubiera sido violento desde los 2 millones, 3 millones que tiene de vida el Homo sapiens, violento. No necesariamente. Fíjate que el otro día conversábamos con una de las tantas personas que invitamos a este programa y nos contaba que el cerebro humano está diseñado para defenderte de un mundo hostil. Sí, pero es cierto, pero curiosamente desconocemos también todas esas otras cosas que están muy también inherentes a nosotros, como el arte, como la religión, como la poesía. Es la parte virtuosa. La parte virtuosa, claro. Exacto. O sea, es que eso está más allá del cerebro. Eso tiene que ver parece que tiene que ver con un estadio superior, con una conciencia superior del ser humano. Porque el que gatilla la venganza es lo que en algunas propuestas se denomina el ego. Sí, es el ego el que se enoja, es el ego el que se siente culpable, es el ego el que ataca, es el ego el que comienza este círculo vicioso, esta espiral destructiva que termina finalmente
destruyendo literalmente nuestras vidas. Claro, por tanto el tema es cómo hacemos para Exacto. llegar a ese otro espacio. Claro, digamos. porque la belleza, el amor... Pero está de acuerdo. disponible. Lo que pasa es que la idea es llegar y acceder a ese espacio, que está disponible, está en nosotros. No es que no esté. Yo pero creo eso que requiere está, una decisión, pues, Cintia. por supuesto, que fue lo que le pasó justamente a Eliana, Claro. o lo que le pasó a Rodrigo. Eso es, ¿no? Esa elección y que por cierto, claro, puede ser una elección en el momento, que te va quitando de a poco esta sensación, porque tampoco no es que uno llega a la iluminación, dejo de sentir. Claro. No es así, ¿no? Pero sí me va quitando la carga poco a poco, ¿no? Es un proceso en el que me voy alivianando, me voy sintiendo más ligero, me voy sintiendo con mi energía más disponible para otras cosas, ¿no? Como bien lo decía. Sí. Yo en el documental quería hacerles una pregunta, escuché o vi algo que decía la persona que relataba, que narraba, ¿qué pasa cuando la venganza se vuelve hacia uno mismo? ¿No? Y hablaban sobre que, claro, o sea, ahí ocurre como un fenómeno en que yo me empiezo a culpar por algo que no hice, Uh-huh. y es como que después me empiezo a poner situaciones en la vida donde yo sufro como para vengarme de mí mismo. ¿Es así? Creo que fui yo el que mencionaba Sí. esto. ¿No? En realidad, yo te diría que esa es una teoría. Yo no lo tengo demostrado. Pero es posible que de alguna forma uno busque evitar, porque en el proceso posterior a la muerte de mi papá, yo fui bien antisistema. No quería nada que tuviera que ver con el sistema. Entonces, no terminé estudio, no tenía, bueno, si tenía pareja, no pensaba armar familia, todo era como fuera de, no tener patrones en el tema laboral, etcétera. Entonces, la teoría que tenía al respecto era que después, pensando en eso, era que yo de alguna forma no quería vivir lo que había vivido mi papá. Entonces era una forma de decirle a este sistema, quien había llevado a mi viejo a esa instancia de suicidarse, yo no quiero eso tuyo, yo hago lo mío propio. Después yo descubrí que con eso me perdía un montón de cosas, tú digamos, mismo, claro. ¿no? Y ya deseché esa vía, digamos. Entonces ahora hice todo lo que lo que no había hecho hasta el momento, digamos. Cintia, queremos contarles a nuestros auditores y a ustedes mismos también que el próximo sábado 17 de diciembre en el edificio Telefónica, la Fundación Telefónica, en el auditorium, vamos a tener un taller muy atingente a este tema que se llama Desde la culpa y el miedo hacia la paz interior. Así es. Desde la culpa y el miedo hacia la paz interior. Que tiene que ver con liberarse también, ¿no? Sí. Es tal vez otro canal a través del cual nosotros podemos liberarnos y perdonar estas situaciones, entendiendo también que nosotros somos los sintientes, ¿no? Que nosotros somos los que estamos sintiendo esto. ¿Y por qué no tomar la decisión de decir basta hasta aquí y como decía Rodrigo, usar esta energía para mi bienestar, para mi paz, para el no sé, mundo, producir para para el mundo, para Exactamente. otro tipo de cosas. Así que va a estar muy, muy bueno este seminario, esta charla el 17 de diciembre en Avenida Providencia 111 en la Fundación Telefónica. En el auditorium. Así Además es. que está a un precio realmente accesible. Para nuestros amigos auditores, toda la información está en www.carcaceres.com. Ahí ustedes entran a la información de este evento, de este seminario. Hay precio especial si van 2 personas. Sí, ¿no? es una estupenda oportunidad para regalarse la oportunidad de sanar. Así es. Bien. Bueno, yo quería pedirles a nuestros invitados un mensaje, Ajá. un mensaje que podríamos darle a todas las personas que nos están escuchando y que capaz todavía abrigan un pedacito de esta sensación, de esta revancha, de esto de querer, ¿no? De vengarse. ¿Qué le podemos decir? Porque hay algo que está mucho más allá de la venganza, que es esta posibilidad de reconciliación, esta posibilidad de amor, de amarnos, de bienestar, de paz. Cuéntenos.
Eliana? Yo principalmente le diría que uno en esa mecánica, en ese mecanismo, se pierde esa otra parte de uno. O sea, se pierde la posibilidad de acceder a ese ser humano maravilloso, radiante, que es lo que necesitamos. Así es. Y que pareciera ser que es para lo que venimos. Así es. Entonces, de aquí está Eliana radiante, diciendo. La verdad yo creo que es una decisión muy interesante a tomar. Sí, pues. Sí. ¿Y Rodrigo? Bueno, yo creo que en la misma dirección. Que puedan ver la ventaja, como decía antes, de tomar una opción por reconciliar sus vidas, entendiendo que eso que no tiene ningún sentido quedarse amarrado en situaciones anteriores, porque en realidad la otra persona, la que me dañó, quizá no tiene idea, quizá ya no está, o lo que fuera. Soy yo el que estoy amarrado ahí. Así es tu caso. Así es que tomen la opción ventajosa de la reconciliación y de superar ese anhelo de venganza, porque van a encontrar un camino limpio y con muchas posibilidades. Perfecto. Antes que se nos vaya el último suspiro de tiempo, ¿dónde los pueden ubicar, chicos? En la página de la Fundación Laura Rodríguez, www.laurarodriguez.cl, van a encontrar ahí un formulario. Ahí hay información sobre Más allá de la venganza, y hay un formulario donde nos pueden escribir, porque pudiéramos hacer conversatorios en relación a este tema, viendo previamente el documental y después conversando sobre estos temas. Perfecto. Y quizá armando algún taller posteriormente. Me parece muy bien, me parece espectacular. Muy bien. Queremos agradecerle a nuestros invitados que hayan estado con nosotros hoy día. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por recibirnos. Rica la conversación. Y Cintia, bueno, un placer como siempre. Igualmente. Y nos encontramos hoy día a la medianoche, y el próximo se repite miércoles, este programa. así es, y el próximo miércoles en un nuevo Conversando en Positivo. Buenas tardes. Chao. Hasta luego. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.